Buenas noches. Estuve con un compromiso, así que no llegué a saludarlos a todos, pero es lindo verlos, es lindo estar juntos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando aprendieron a jugar al ajedrez? Los que aprendieron a jugar al ajedrez. Hubo alguien que les enseñó a jugar, ¿verdad? Y probablemente no les dio las instrucciones para que las leyeran en ese momento, sino que a medida que les iba haciendo jugar, además de ganarles, les iba explicando cómo se jugaba. Y creo que con el ajedrez se da más o menos de manera sana esto, ¿verdad? Pero cuando aprendes a jugar el truco, ¿viste? Te matan. Te enseñan a jugar y te van ganando, pero te van destrozando, te van humillando totalmente. Pero a lo que voy es que para jugar correctamente es importante conocer las reglas. Sin las reglas nos perdemos, sin las reglas podemos meter la pata, sin las reglas fracasamos. Y hoy quiero hablar de un libro especial, y es especial por muchas razones. Una de las razones es que uno necesita conocer las reglas que rigen la interpretación bíblica. Sin la interpretación bíblica correcta vamos a naufragar. El libro que vamos a comenzar y que nos va a acompañar por un buen tiempo es uno de los libros más malinterpretados, uno de los libros peor usados. Es un libro súper importante, sin embargo es un libro que, a pesar de la importancia que tiene y a pesar de las herramientas que tenemos hoy, es un libro de alguna manera abusado. ¿Por qué abusado? Porque la gente se agarra de ahí para decir cualquier cosa a veces, cualquier cosa. Y ya saben qué libro es porque lo venimos anunciando hace rato, pero sin instrucciones claras es imposible interpretar correctamente. Para interpretar la Biblia necesitamos descubrir cuál es el género literario que estamos leyendo, y una vez que descubrimos el género literario, aplicar las normas de interpretación. Este libro originalmente se podría haber llamado algo así: Historia de los orígenes del cristianismo, segundo volumen. Ajá, no lo tienen ese en el índice, ¿no? ¿Qué pasó? Este libro era uno solo, y en el siglo II lo separaron para poner una mitad junto a otros libros y la otra mitad como una bisagra, ¿sí? La primera mitad es el Evangelio según Lucas, el Evangelio de Jesús según Lucas, y fue ahí con Mateo, Marcos y Juan. Y la segunda mitad la pusieron entre los relatos del Evangelio y las cartas, porque es la no es la intersección, es la introducción a lo que sigue, es el origen y es la bisagra o es el puente hacia las cartas. Es Hechos. Podríamos decirle Hechos de los Apóstoles, como generalmente y tradicionalmente lo tenemos titulado. Hechos de la Iglesia, Hechos del Espíritu Santo, segundo libro de Lucas, segunda de Teófilo. Podríamos mencionarlo de un montón de maneras. Pero el punto es este: lo más importante que tenemos que saber es que para entenderlo bien es necesario tener muy claras algunas cosas. Y hoy vamos a hacer la introducción al libro que generalmente llamamos Hechos. Sin claridad vamos a naufragar en este libro. Nosotros sabemos que este libro al mismo tiempo está dividido en dos. O sea, voy a decir libro, pero es el segundo relato, es la segunda parte de un libro que conformaban Lucas y Hechos. Fue dividido, y Hechos tiene dos partes. Una en donde el foco está más sobre Pedro y otra en donde el foco está más sobre Pablo. Pedro es principalmente apóstol a los judíos, pero también va a bendecir a los gentiles. Y Pablo es principalmente apóstol a los gentiles, pero también va a bendecir a los judíos. Podríamos llamarlo de un montón de maneras, como decíamos recién, pero es importante tener muy claro lo que vamos a hacer con este libro. Hoy va a ser la introducción. Vamos a leer unos pasajes. Vamos al prólogo del libro, ¿sí? Vamos a Lucas 1, 1 al 4. Ya se iban a Hechos, pero vamos a Lucas 1, 1 al 4. El primer punto de hoy es que tenemos que tener de manera clara el propósito del libro. Tenemos que estar pendientes del propósito del libro a la hora de interpretarlo. Casi todos los libros de la Biblia tienen el propósito explícito en su contenido. Cuando nosotros tenemos en cuenta el propósito, nos da la orientación a la que el autor quiere que miremos, ¿sí? Entonces siempre usted acostúmbrese a buscar el propósito del libro que está leyendo. Punto número 1 es este: conocer el propósito del libro.
historias del origen del cristianismo, o historia del origen del cristianismo, y de los dos capítulos, Lucas 1, 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Sí? Acá tenemos el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito? Saber la verdad precisa acerca de las cosas que Teófilo había escuchado, en lo que lo habían instruido. Ahora sí vamos a Hechos 1 al 2 o al 4. Vamos a leer hasta el 4. Hechos 1 al 4. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. O sea, ¿cuál es el propósito de la primera parte? Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos nos repite el propósito del libro completo y del primer relato. Ya nos había dicho el 4 de Lucas 1, para que sepamos la verdad precisa acerca de las cosas, para que Teófilo supiera eso. Y acá dice que escribió todo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, Lucas podría ser llamado Hechos de Jesús y Hechos podría ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Dice lo que comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Ven? Acá nos dice que Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, pero dice comenzó, ¿sí? Dice que luego ese grupo también se les apareció y les habló acerca de lo relacionado con el reino de Dios y que ellos debían esperar el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber que los dos prólogos nos van a marcar lo que tenemos que entender del libro, el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Es mostrar lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar y luego continuar lo que se había enseñado, ¿sí? En Lucas tenemos lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar, pero en Hechos vemos lo que Jesús hace a través de sus apóstoles por la obra del Espíritu Santo. Es la continuación, hay una idea de continuidad. Lucas ofrece su investigación acerca de Jesús, de sus obras, de su enseñanza, incluye lo que hace, o sea, primero sobre el foco sobre Jesús y luego el foco sobre sus apóstoles. Ministerio de Jesús, luego el ministerio de los apóstoles. Pero en realidad todo es acerca de Jesús, porque los apóstoles son enviados por Jesús. Entonces tenemos un cuadro panorámico del libro completo. Es la obra de Jesús. Primero en primera persona y luego a través de sus apóstoles por obra del Espíritu Santo. Eso es Lucas y Hechos, eso es el libro de historia del origen del cristianismo, que lo tenemos separado. Y nosotros vamos a ver a lo largo del libro de Hechos qué es lo que Jesús hace a través de sus seguidores cuando reciben el Espíritu Santo. Vieron que está destinada la obra a alguien, a Teófilo. Bueno, hay varias teorías sobre quién es Teófilo. Puede ser alguien que sponsoreaba a Lucas para hacer esta investigación. Puede ser también un oficial romano importante. O también puede ser un nombre metafórico para todos los seguidores de Jesús, porque Teófilo significa amigo de Dios. No sabemos la verdad, pero al fin y al cabo no nos es tan significativo saber quién era Teófilo, porque nosotros comprendemos que esto es útil para toda la iglesia. En el prólogo de Lucas, se anuncia un relato sobre lo que Jesús enseñó e hizo, insisto, y en Hechos, lo que Jesús siguió haciendo a través de sus seguidores mediante el Espíritu Santo. Entonces, propósito del libro es ver qué hace Jesús.
ver qué hace Jesús, qué enseñó y qué hace, primero en primera persona y luego a través de sus apóstoles. Entonces, en este segundo relato, el propósito es ver la obra de Jesús a través de sus apóstoles. Ese es el primer punto, conocer el propósito. Segundo punto, esto lo vamos a estudiar más los miércoles cuando comencemos las clases de hermenéutica, pero el segundo punto es tener en cuenta las herramientas hermenéuticas para interpretar hechos. Yo sé que esta no va a ser una prédica común. ¿Por qué? Porque necesitamos meter la base para entender lo que vamos a predicar, para entender lo que vamos a estar leyendo por varios meses. ¿Y cuál es la base de la interpretación de hechos? Bueno, una que es siempre básica en todo libro de la Biblia, uno tiene que aprender a identificar qué es descriptivo y qué es normativo, ¿sí? La Biblia describe muchas cosas, pero no manda todas las cosas que describe. Si uno no tiene en cuenta esto, va a meter la pata y mucho. Tiene que identificar siempre y diferenciar lo descriptivo de lo normativo. Aquello que la Biblia describe no es lo mismo que aquello que la Biblia manda. A veces describe algo que manda, pero a veces describe y no manda. No manda para nada, de ninguna manera manda a hacer eso que describió. La gente que no entiende la Biblia o que la entiende y quiere usarla para su propia conveniencia, manipulando a la gente, abusa de lo descriptivo y lo transforma en prescriptivo. Y hacen enseñanzas horribles que tienen consecuencias más horribles todavía, pero nosotros tenemos que cuidarnos de no hacer eso. ¿Cómo? Primer punto es diferenciar lo que es descriptivo de lo normativo. Que algo esté registrado en la Biblia no determina que tenga que ser imitable, sino simplemente que sucedió. Lo que está registrado es cierto, sin embargo, puede ser cierto para evitarlo, o puede ser cierto y algo excepcional, o puede ser cierto y haya que imitarlo. O sea, es cierto, pero a lo mejor es algo para evitar, a lo mejor es algo excepcional y a lo mejor es algo para imitar. Y es a través de una interpretación correcta que aprendemos a diferenciar estas cosas. Pero número uno dentro de la descripción es esto: diferenciar lo descriptivo de lo normativo. Es fundamental diferenciar entre lo descriptivo y lo normativo, porque lo normativo, o sea, eso que Dios manda, va a continuar vigente, legislando la obra de la iglesia, legislando la vida de la iglesia, del cristianismo. Si todo lo descriptivo fuese normativo, la iglesia debería imitar todo, llevándola a modificar sus creencias y conductas según lo narrado. O sea, podemos ver a Judá. Judá es el ejemplo que uso mucho para hacer un punto bien gráfico de esto. Judá es una persona que el Señor va a bendecir. Judá es una persona que va a ser receptor de profecías increíbles de parte de su papá, de su padre Jacob. Pero Judá iba a las prostitutas. Incluso embarazó a su nuera pensando que era una prostituta. ¿Eso es descriptivo o normativo? Es obvio, es descriptivo. No tienen que ir a las prostitutas. Es descriptivo, no es normativo. Pero la gente se agarra de cosas que dice la Biblia y dice, pero la Biblia dice, sí, pero está contando algo que hay que evitar. Insisto, esto es fundamental en Hechos, aprender a diferenciar lo descriptivo de lo normativo. Las directrices del libro de Duval y Hayes, de hermenéutica, tienen estos 5 puntos para comprender la diferencia entre normativo y descriptivo, ¿sí? El punto 1, luego lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero el punto número 1 es buscar lo que Lucas pretendía transmitir a sus lectores. El punto número 2 es buscar ejemplos positivos y negativos en los personajes. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo negativo de Hechos? Hay uno bien fácil. Ananías y Zafira. ¿Es algo a imitar? De ninguna manera, es algo a evitar. Esa es una persona negativa. Un ejemplo positivo en los personajes de Hechos. Los que sí ofrendaron de corazón. Eso es algo a imitar. Entonces tenemos que aprender a leer toda la Biblia, y ahora nos vamos a dedicar a Hechos, pero leer toda la Biblia diferenciando lo descriptivo de lo normativo. Buscar lo que Lucas pretendía transmitir a sus lectores. Buscar ejemplos positivos y negativos en los personajes. Leer cada pasaje en vista del relato general. Recuerden siempre, cuando uno saca de su contexto un texto, se transforma en algo horrible. Puedo hacer lo que quiero con el texto si yo lo saco de su contexto.
El contexto para el significado de algo es más importante hasta más importante que el diccionario mismo. Hasta más importante que el diccionario. Uno no puede abusar del rango semántico de una palabra. Siempre uso este ejemplo también. Si yo digo que Jesús tenía un banco y abuso del rango semántico de la palabra banco, algunos van a decir, bueno, tenía un banco porque tenía tanto dinero que guardaba allí su dinero. Y otros van a decir, no, era un banco porque era hijo de un carpintero y se sentaba en un banco. Bueno, ahí le estoy dando un ejemplo muy ilustrativo de abusar del rango semántico de los significados de una misma palabra. ¿Qué me da a mí el significado de esa palabra? El contexto. Y de las ideas también. Las ideas están marcadas por su contexto. No solo las palabras, sino también las oraciones, los párrafos, están marcados por su contexto. Si yo no respeto el contexto de lo que estoy leyendo, voy a fracasar interpretando hechos. Voy a llevar mi vida a una herejía, a un error, a naufragar, a no ser bendecido por la lectura del libro, porque no lo estoy entendiendo bien. Buscar lo que Lucas pretendía transmitir a sus lectores, buscar ejemplos positivos y negativos en los personajes, leer cada pasaje en vista del relato general, comparar otros pasajes de hechos para clarificar cuestiones ambiguas o confusas y buscar patrones o temas que se repiten, ¿sí? Duval y Hayes nos dan estas 5 pautas para diferenciar lo descriptivo de lo normativo. Buscar lo que Lucas pretendía transmitir a sus lectores, buscar ejemplos positivos y negativos en los personajes, leer cada pasaje en vista del relato general, comparar otros pasajes de hechos para clarificar cuestiones ambiguas o confusas y buscar aquellos patrones y temas que se repiten. Con esos 5 tips, esos 5 consejos, esas 5 instrucciones, podemos ser bastante hábiles a la hora de diferenciar lo descriptivo de lo normativo. Eso es fundamental para interpretar bien un texto. Es fundamental para interpretar bien la Biblia, ¿sí? Entonces, volviendo al bosquejo general. 1, conocer el propósito del libro. 2, usar herramientas hermenéuticas para interpretarlo correctamente. Y en particular, en un libro narrativo, uno tiene que diferenciar lo que es descriptivo de lo que es normativo. 3, vamos a ver el cumplimiento del inicio de la Gran Comisión. Acompáñame a la Gran Comisión. Está en varios lugares, pero el más popular es Mateo 28. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Esto también va a marcar la interpretación de Hechos, porque Hechos es el principio del cumplimiento de la Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora les hago una pregunta. En Hechos, ¿van a ir presos los apóstoles? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue preso? ¿Qué dijo con respecto a la autoridad a Pilato? Dijo, vos tenés autoridad porque te fue delegada, ¿se acuerdan? Si no fuera delegada por mi Padre, vos no tendrías autoridad. Bueno, acá les dice que toda la autoridad que él ha recibido, él la tiene, toda la autoridad sobre la tierra. Y lo mismo que pasó con Jesús en su encarcelamiento va a pasar con los discípulos. Saben que toda autoridad es de Cristo. Entonces no está gobernando el César, Herodes ni Nerón. ¿Quién está gobernando? Cristo. Y ellos lo saben, y como tienen el mismo conocimiento que Jesús, en ese sentido, ellos van a la cárcel, van a la prisión. Nunca reniegan de eso. Salen, Dios los libera, suceden un montón de situaciones, pero ellos nunca están diciendo, sácame las cadenas de encima. No. Entienden que Jesús los está llevando en ese camino. ¿Por qué? Porque Él les dijo esto, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús les dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión marca a Hechos. El mandato central es hacer discípulos. Los mandatos subordinados son ir, bautizar, enseñar, y esto va a marcar la narrativa de Hechos. Ellos comprenden que Jesús tiene autoridad, ellos comprenden de que no hay autoridad terrenal fuera de la autoridad de Jesús, ellos aceptan que Cristo y entienden y confían en que Cristo sigue reinando sobre todo, autoridad absoluta sobre todo.
Esos no reniegan de las situaciones, las enfrentan, las aprovechan, las sufren, pero saben que Jesús sigue siendo soberano absoluto sobre todo lo que les sucede. Esto marca a Hechos. Ahora vamos a la Gran Comisión según Hechos 1 al 8. Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Lucas es inspirado por Dios para registrar estas palabras que Mateo no registró. Mateo fue inspirado por Dios para registrar otras palabras, pero estamos armando la Gran Comisión ahí. Les dice, ustedes van a ser mis testigos. Van a ir a Jerusalén, desde Jerusalén van a ir a Judea, de Judea a Samaria y luego al resto de la tierra. Y en Hechos vamos a ver puntillosamente cómo se cumple esto. Jerusalén, Judea, Samaria y luego el resto de la tierra. Ellos no pueden ir a Samaria sin ir primero a Judea. Y ellos no pueden ir a Judea sin primero hacer la obra en Jerusalén. Y no pueden ir hasta el último de la tierra sin pasar por Jerusalén, Judea y Samaria. Eso se los dijo a ellos. Nosotros estamos en los confines de la tierra, en lo último de la tierra, y nosotros obedecemos la parte que nos toca acá. Pero ellos, como son el inicio de esto, les va a tocar vivir así: Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. En Hechos debemos prestar atención al cumplimiento gradual y ordenado también de la Gran Comisión, y esto va a marcar el flujo del libro. Si nosotros vemos un mapa de cómo se desarrolla Hechos, va a ser así según Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y luego el resto de la tierra. No hay otro orden. ¿Qué van a hacer en esos lugares? Hacer discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizando, enseñando. Esos van a hacer esto. La Gran Comisión ve su inicio en el libro de Hechos. Es el inicio. Va a ser bien ordenado, bien detallado. Entonces, punto 1, conocer el propósito del libro. Punto 2, tener las herramientas para interpretarlo. Punto 3, es el cumplimiento del inicio de la Gran Comisión. Punto 4, Hechos y el resto del Nuevo Testamento son manifestación de la fidelidad de Jesús. ¿Sí? Son manifestación de la fidelidad de Jesús. Así como el Evangelio es una manifestación de la fidelidad de Dios, cumpliendo promesas y profecías del Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento es una constante comprobación de la fidelidad de Jesús, desde Hechos en adelante. Vamos a ver algunas promesas que Jesús hizo, algunas profecías que Jesús hizo. ¿Y cuándo comienzan a cumplirse? En Hechos. ¿Sí? Vemos todo el Antiguo Testamento y vemos promesas, profecías. ¿Y dónde se cumplieron esas? En el Evangelio. Y vemos el Evangelio y vemos a Jesús señalando, y las cosas que Él dijo, que Él prometió, que Él profetizó, se van a cumplir en Hechos y en las cartas, en todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, por ejemplo, promesas en Juan. ¿Qué les promete Jesús a los discípulos? Vamos a Juan 16, 7 al 15. Juan 16, 7 al 15. Juan 16, 7 al 15. Pero yo les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pregunta, a nivel hermenéutico, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? ¿A quiénes?
A los discípulos, a los apóstoles, ¿qué les dice? Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero fíjense el 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. ¿A quiénes? A los apóstoles. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hace saber a ustedes. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. En Hechos vamos a ver el comienzo de esta profecía cumpliéndose. Fíjense unos capítulos antes, en Juan 14, 23 al 24. Juan 14, 23 al 24. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿A quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. En hermenéutica tenemos que tener siempre presente esto para interpretar bien un libro. ¿A quién le está diciendo esto? A los apóstoles. ¿Qué les dijo? Que les iba a enseñar lo que Jesús no les había enseñado, que les iba a recordar lo que sí les había enseñado. Y por eso tenemos los libros del Nuevo Testamento. El cumplimiento, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Jesús que acabamos de leer. Hay gente que agarra y dice: no, a mí me enseñó, a mí me... No. A los apóstoles, bien identificados. Cuando habla en general dicen: si alguien me ama, guardará mi palabra. Si alguien, así abre la puerta. Pero cuando les habla a ellos dice: Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a recordar todo lo que he dicho. Por eso Mateo, uno de los que estaba ahí, escribe el Evangelio según Mateo 30 años después de esto, porque el Espíritu Santo le hace recordar las palabras de Jesús. Y lo mismo con Juan. Y lo mismo con las cartas. Ya vamos a ver, porque ahí tenemos que resolver el apostolado de Pablo. A lo largo de Hechos lo vamos a resolver. ¿Cómo se confirma en Hechos que Pablo es merecedor? No es merecedor, es receptor de estas promesas. Pero el Nuevo Testamento se escribe así en cumplimiento de estas profecías de Jesús. El Espíritu Santo les enseñaría lo que Jesús no les había enseñado y les recordaría lo que Jesús ya les había enseñado. Es ver Hechos y el Nuevo Testamento, es ver el ministerio del Espíritu Santo en los apóstoles, en la iglesia y a través de ellos. Algunas promesas tienen su cumplimiento pleno e irrepetible en ese periodo, ¿sí? Se hizo ahí y no se repite. Otras se van a seguir cumpliendo hasta que Jesús vuelva. Leer Hechos y leer el resto del Nuevo Testamento es ver la fidelidad de Jesús cumpliendo sus promesas. Jesús promete cosas en el Evangelio y luego se cumplen en Hechos y en las cartas. Esto es fundamental. Gran parte de las cartas, cuando es escrito Hechos, cuando es vivido Hechos, gran parte de las cartas no estaban escritas. Hechos no define de manera total a la iglesia, sino que muestra su nacimiento con cosas que deben continuar y cosas que no deben volver a suceder. A lo largo de Hechos vamos a ver cómo se hace tangible la fidelidad de Jesús a sus palabras, cómo Jesús es tan confiable que se cumple lo que Él les prometió en el Evangelio. Y con sus apóstoles sucede tal cual Él les dijo que sucedería. Y con la iglesia también, ¿sí? Uno tiene que aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque si no va a fracasar, va a naufragar en Hechos. Va a abusar del texto. Va a decir cosas que Dios no dice. Va a obedecer cosas que Dios no manda. Va a imitar cosas que Dios quiere evitar en su pueblo. Uno tiene que aprender a tomarse en serio la Biblia. Siempre hago este mismo ejemplo, pero si uno agarra el diario y ve que una casa se quemó, no empieza a sentir calor. ¿Por qué? Porque no es tu casa la que se quemó. Se quemó la casa de alguien y no se está quemando ahora. Y leemos el diario con ese entendimiento básico de un texto. Estoy leyendo, leo que una casa se quemó, puedo pensar: uy, qué triste,
puedo comprender que esa casa fue quemada, puedo comprender lo que hace el fuego, puedo comprender la pérdida de esa persona, pero no se está quemando mi casa, se quemó esa casa. Y cuando voy a la Biblia tengo que entender lo mismo. No siempre se trata de vos. Algunas cosas, con una buena interpretación, son para vos. Desde la Biblia, en realidad todo es para vos, pero no todo es de manera directa para vos. A veces va a ser para aprender, mira, las casas se queman, y otras van a ser para aprender cosas que están vigentes hoy para vos. Eso es difícil, pero no es tan difícil como parece. Pero ahí hay una correcta interpretación de lo que Dios dijo. Obviamente el cristiano no debe jugar a los juegos de azar, y eso está mal, lo comprendemos, pero voy a hacer un ejemplo gráfico también, una ilustración. Si uno lee en el diario que alguien se ganó la quiniela, si vos lees en el diario que alguien se ganó la lotería, la quiniela, ¿vos salís a gastar plata? ¿Por qué no salís a gastar plata vos? Porque el que se la ganó es el del diario. Bueno, de alguna manera ridícula, muchos cristianos, entre los cuales he estado y trato de no estar más, todo lo que leen creen que es para ellos. Todo lo que leen, si les gusta, es para ellos. Es para mí. No. Y eso te lleva a dos cosas. Te lleva a frustración o a hipocresía. Porque no comprendes que Dios no te está diciendo a vos ni te está prometiendo que te pase eso. Puede ser que a veces se cumpla y se repita, sí, puede ser que sí, que te pase lo mismo que le pasó a la persona de la Biblia. Pero tenés que aprender a diferenciar qué es para vos de manera directa y saber que todo es para vos, pero algunas cosas son de manera indirecta para encontrar principios detrás de eso. Comprender. Pero yo no puedo agarrar un texto y decir, es para mí, ¿por qué? Porque me gusta. ¿Cómo vas a elegir un texto solo porque te gusta? ¿Lo querés hacer tu lema? Está bárbaro, no está mal eso. ¿Es tu lema de vida? Bárbaro. Pero no digas que Dios te prometió algo simplemente porque está en la Biblia. Si es de manera directa, bueno, sí, Dios te lo prometió a vos. Pero si no, tenés que diferenciar. ¿Se lo prometió a los apóstoles o a mí? ¿Se lo prometió a Israel o a mí? ¿Se lo prometió a Abraham o a mí? Porque si vos tomás todas las promesas, ¿sabes qué? Vas a vivir frustrado o hipócrita. Y la maravillosa jugada que tienen muchos de los falsos profetas es decirte, no se te cumplió porque faltó fe. No se te cumplió porque Dios no te lo prometió a vos. Lo que Dios promete se cumple, independientemente de tu fe. A menos que Él te diga, se va a cumplir, depende de tu fe. Pero si no te dice eso, se va a cumplir porque Él es fiel. Aunque vos le niegues, Él permanece siempre. Él lo que dijo se va a cumplir. Entonces vemos cómo gente se frustra, cae en supersticiones cristianizadas, cae hasta en cabalismo o en cábalas, decir, bueno, a Dios le gusta esto, y Dios no tiene nada que ver con eso. Tratamos a Dios como un Dios pagano, a ver qué le gusta, qué no le gusta. Si hago la danza de la lluvia, llueve, si no... No, es tan diferente Dios con respecto a los dioses paganos. Los dioses paganos parece que estuvieran jugando a las adivinanzas con sus seguidores, que son bipolares. Y Dios se ha revelado de manera perfecta, como dice Pedro, una profecía perfecta para que ustedes lean y comprendan. Pero con saber leer no alcanza, tengo que saber interpretar. ¿Cómo? Bueno, viendo, aprendiendo, adquiriendo herramientas. ¿Es claro? Sí. La Biblia es clara, sí. ¿Hace sabio al sencillo? Sí. Pero hermano, si una persona para tratar el cuerpo, este cuerpo que muere, que es corruptible, estudia 6 años de base, luego unos años más de residencia, para tratar el cuerpo dedica por lo menos 10 años a la facultad, más toda la vida de preparación. ¿Y usted cree que para tratar el alma solo puede agarrar un versículo así como agarraba el horóscopo del chicle bazooka cuando era chiquito y decía, no? Eso es teología digna de Taringa, de TikTok, de Villiquen, según su edad, ubíquese ahí, con TikTok, con Taringa o con Villiquen, o Capeluz, no sé. Pero no podemos leer así la Biblia. No podemos decir que Dios dice cosas cuando no las dice. Por eso uno de los primeros consejos para interpretar la Biblia es uno de los que suena más ridículo. Si usted quiere entenderla bien en la Biblia, y mire lo ridículo que suena. Si usted quiere entender bien la Biblia, trátela como otro libro. ¿Cómo trata usted otro libro? Lo abre así, hace... ¡Ay, lo que el Señor me dijo! No. ¿Cómo trata un libro normal los que leen hasta el final un libro?
del principio hasta el final, entendiendo la metanarrativa, entendiendo lo que hay, la idea, por dónde te lleva el autor, entendiendo, comprendiendo. Pero la gente ha hecho de la Biblia un destrozo y dice, esto, y hace de domancia. Se parece tanto al tarot, pero no se parece en nada a lo que los seguidores de Jesús hicieron con las Escrituras. No se parece en nada a lo que Jesús enseñó. Jesús era tan detallista con la Biblia. ¿Se acuerdan cuando quería hacer un punto acerca de la resurrección con los saduceos? ¿Cómo leen ustedes? ¿Dios es Dios de vivos o Dios de muertos? Según eso, él iba a poner el punto, no lo inventaba él para nada, ya estaba puesto, pero iba a hacer un punto lógico sobre la resurrección de la gente. Los saduceos creían que no se resucitaba, que no había resurrección, que no había nada después de esta vida, que uno moría y ya está, sueño, ya está. Se dormía uno y se apagaba el tele y se acabó. ¿Y qué dice Jesús? ¿Dios es Dios de vivo o Dios de muerto? No. Si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si Dios es el Dios de ellos, ¿qué significa? Que ellos están vivos en algún lado. Y es un punto teológico a través de la gramática de una frase repetida en el Antiguo Testamento. Fíjense el detallismo de Jesús para interpretar. A partir de eso, Él fundamenta la resurrección de la gente, que hay una vida después de esta, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces eso significa que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Así tenemos que entender, disfrutando la gramática, sin abusar de ella, respetando los contextos. Es un libro maravilloso, Hechos. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es porque es un libro narrativo y estamos muy mal acostumbrados a tomar partes descriptivas como prescriptivas. Necesitamos aprender a interpretar bien. Así que esta es la base, ¿no? La base. El propósito del libro. ¿Cuál era el propósito? Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar y lo que Jesús siguió haciendo a través de sus discípulos. Las herramientas interpretativas. Lo principal es diferenciar lo descriptivo de lo narrativo. El cumplimiento del inicio de la Gran Comisión. Vamos a ver cómo se cumple el inicio de la Gran Comisión de manera detallista, gradual y ordenada. Y entender que Hechos y el resto del Nuevo Testamento son manifestaciones de la fidelidad de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, no están listos para aprender todo, pero esperen, yo me voy, viene el Espíritu Santo y Él les va a enseñar lo que falta. A ellos les dijo eso, y en Hechos lo vamos a ver, y en las cartas lo vamos a ver. Él les va a recordar, les va a enseñar, lo vamos a ver eso, en Hechos y en las cartas, vamos a ver eso. Y bueno, a lo largo de los meses en los cuales estuve estudiando Hechos, finalmente fui al Salmo 138, o sea, mi corazón fue al Salmo 138. ¿Por qué? Porque lo veo como una especie de resumen de lo que los apóstoles vivieron y de lo que la primera iglesia vivió. Vamos al Salmo 138. Salmo 138. Perdón, no sé si terminé la ilustración. Decía que si una persona tiene que dedicar 6 años, luego 4 años, o sea, 10 años de su vida en la facultad y luego toda su vida preparándose para tratar el cuerpo, que es la parte nuestra que muere y va a la tierra, ¿cuántos más nos tenemos que preparar para tratar el alma, la parte espiritual, la parte que tiene inicio y no tiene final? Entonces la Biblia es clara, pero esa claridad no significa que sea superficial. Hay partes fáciles de comprender en la Biblia, lo dice Pedro hablando de Pablo, por ejemplo, y hay partes que no son tan fáciles de comprender. ¿Y qué exigen de nosotros? Horas de estudio. No es toda la Biblia igual de sencilla, ni es toda la Biblia igual de compleja. Y Hechos es un libro complejo. Por eso lo pateamos más de 6 meses, porque hubo que estudiarlo mucho. Hay que estudiarlo mucho. Y va a ser un gran desafío enseñarlo,
porque hay que enseñar cosas como las de hoy y a veces tienen como un tinte más académico y no tan de los que nos gustan de una prédica, decir, bueno, leo, aplico, ya está. Hay que agarrar herramientas, porque es un libro complejo. Si lo leemos bien, nos va a llenar de bendiciones. Si lo leemos mal, como toda teología errada, trae frustración, trae hipocresía. Pero bueno, volviendo al Salmo 138, que para mí es como un resumen, para mí, no para la Biblia, para mí es como un resumen. Tranquilamente, los apóstoles podrían haber cantado el Salmo 138, el final de Hechos, y decir, esto es lo que hemos vivido. Dice el Salmo 138, con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Para mí es algo que muy posiblemente hayan cantado los discípulos al final de Hechos, durante Hechos. Porque se cumple esto. Ellos dan gracias, ven el nombre del Señor engrandecerse, ven su palabra cumplirse, ven que son valientes. ¿Se acuerdan de Pedro antes de la crucifixión de Jesús? Que tiene miedo de la criada de alguien y niega a Jesús. Pero en Hechos, ¿cómo lo vamos a ver? Le habla una multitud. Solamente los convertidos eran 3.000. Solamente los convertidos. Ese mismo Pedro luego le habla a otra multitud. Luego es azotado mucho. Luego le pasa de todo a Pedro. Pero él fue hecho valiente. Dice, los reyes de la tierra te alabarán. Vas a ver reyes dentro de Hechos que escuchan del Señor y les cambia todo. La familia de Herodes, no Herodes, pero su familia termina en el Señor. Vas a ver que ellos están en medio de la angustia, pero están siendo vivificados por Dios. ¿Se acuerdan Hechos 16? La cárcel en Filipos, Pablo y Silas, se me mezclaron ahí los nombres. Pablo y Silas en el calabozo del fondo, con toda la humedad y todas las otras cosas que trae estar en el último calabozo de la prisión de Filipos. ¿Qué hacían ellos? Cantaban, estaban alegres. Dios los libera y ellos no se van, porque saben que toda autoridad es de Dios. Fíjense cómo han sido cambiados ellos, son valientes. En medio de la angustia son vivificados. La diestra los salva, la diestra de Dios los salva. Y el 8, como decía, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y vamos a ver cómo Pedro, Jesús le dijo, tenés que ir a los judíos, también vas a ir a los gentiles, pero a vos te toca primero a los judíos. Y Pedro va a hacer eso y el Señor cumple su propósito en él. Y lo vas a ver a Pablo, que cuando es salvo, Dios le dice al profeta, le dice, mira, este es mi instrumento. Y va a llevar el evangelio, ¿dónde? Frente a los gobernantes, y va a llevarlo a los gentiles. El Señor cumplirá su propósito en Pablo. Y vemos todo Hechos, donde vemos la película, por decirlo de alguna manera, vemos cómo se va formando la iglesia. No está toda definida en Hechos. Las cartas hacen falta, pero las cartas van a llegar al final de Hechos o luego de Hechos. Vamos a ver cómo va avanzando la iglesia, cómo van haciendo, con sus errores, con sus aciertos, con cosas a evitar, con cosas a imitar. Pero el Señor cumple su propósito. El Señor tiene toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra. El Señor tiene autoridad absoluta sobre todo. Y lo vas a ver a los apóstoles confiando en Jesús. Confiando y viviendo tal cual lo que dice el Salmo 138. Ahora, para cerrar, mi pregunta es esta.
¿Usted confía en Jesús? ¿Confía en Jesús? ¿Está confiando en Jesús? ¿Usted ha hecho suyo este salmo? Porque este salmo es para todo el pueblo de Dios. El Señor va a cumplir su propósito en usted. Hay un dicho árabe que dice que el día de nuestra muerte evita nuestra muerte. ¿Por qué? Porque está fijado el día de mi muerte, entonces hasta ese día va a estar evitada mi muerte. Y es un dicho árabe, es un dicho que no es cristiano. Pero nosotros desde otra perspectiva tenemos que saber esto. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces eso nos tiene que dar esperanzas. Estamos sufriendo, busca que Dios te vivifique en medio de la angustia. ¿Crees que vas a morir? Tenés que saber que su diestra te va a salvar. Y si te morís vas a resucitar y vas a estar con Él. ¿Tenés miedo? Él te hizo valiente. ¿No sabes qué va a pasar? Recuerda que su palabra siempre se cumple. Hace tuyo este salmo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Esto es para toda la vida. Hace tuyo este salmo. Confía, el Señor va a cumplir su propósito en vos. No sé cuál es ese propósito. Hay una voluntad general, una voluntad específica. No sé qué quiere específicamente el Señor para vos. Pero sí quiere que crezcas en sabiduría, en conocimiento de Él, en imitación de Él, en alabanza a Él. Eso seguro. Y el resto de las cosas se irán ordenando solas. Vos, ¿se acuerdan del Salmo 34:7? Deleítate en Jehová. ¿Se acuerdan cómo era? A ver, ese lo saben de memoria. ¿Cómo es? Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él. Vamos a decir que son muchas traducciones, por eso no suena parejo. ¿Cómo es? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él. Ahora, bueno, fíjense qué sencillo que es ese salmo. Y ahí tenés toda tu vida. Vos disfrutá al Señor y Él se encarga de las promesas, de las peticiones de tu corazón. Pero vos disfrutalo a Él. Tu lugar es disfrutarlo a Él. Confía en Él y Él va a hacer. Pero ¿cuál es nuestro reflejo natural caído? Señor, yo hago y vos disfrútame a mí como lo hago. Señor, yo hago, vos confía en mí que yo hago. No. Vos disfrutá a Dios. Concentrate en disfrutar a Dios y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él va a hacer. No confíes en vos, no te disfrutes tanto a vos, no le pidas a Dios que te disfrute a vos. En un sentido lógico de este salmo, ¿no? Busca esto, disfrutar a Dios. Busca esto, confiar en Él. Él hace, Él cumple. Él va a cumplir su propósito en vos. Pero vos tenés que estar en el carril correcto, disfrutando a Dios. Disfrutando a Dios. Si no estás disfrutando a Dios, vas a vivir el cristianismo como si nuestro Dios fuera un Dios pagano, que anda siempre tratando de adivinar qué le gusta y qué no. Vos disfrutá a Dios, andá a Él en oración, en lectura, en meditación, en reflexión. Anda a Él, disfrutale, vivilo y sabe que Él va a cumplir su propósito en vos. Eso te tiene que dar esperanza. No me importa cuál sea el propósito. A mí me importa que lo cumpla y sé que lo va a cumplir. No te tiene que importar qué va a pasar. Te tiene que importar saber que lo que te pase va a ser según su voluntad. Pero vos tenés que hacer algo, disfrutarle a Él, confiar en Él. No sé qué va a pasar. Y en hecho vas a ver cómo ellos sabían que el Señor iba cumpliendo su propósito en ellos. Y si tocaba cárcel, ¿será que el Señor quería eso para ellos? Y si tocaban azotes, el Señor lo había dispuesto así. Y si tocaba otra cosa, el Señor sabía. Toda autoridad estaba dada a Jesús y Jesús había permitido esas cosas. No los vas a ver renegar contra la vida. No los vas a ver profetizar o declarar en contra de lo que les está pasando. Los vas a ver confiando en que Jesús sigue en su trono. Y nosotros tenemos que imitar eso. Eso sí es imitable. Eso sí se repite a lo largo de todo el libro. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos que podamos ser bendecidos en este viaje,
sobre el libro de Hechos. Rogamos, Señor, que no nos permita ser confundidos, que nos permitas interpretar correctamente el libro. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Padre, a disfrutar del testimonio que dejaron nuestros hermanos del pasado. Ayúdanos, Señor, a caminar correctamente en tu camino. Ayúdanos, Señor, a no perder tiempo siendo necios con el texto, sino respetarlo y escuchar tu voz a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener el testimonio del inicio de la iglesia y podemos aprender de eso. Podemos aprender qué imitar, podemos aprender qué evitar y también podemos aprender aquello que fue excepcional y nunca más se va a repetir. Rogamos tu bendición sobre nosotros, Señor. Rogamos que bendigas a tu pueblo en general y que nos lleves a todos a conocerte más, a conocerte mejor, a no confundir nuestro espíritu con el Espíritu Santo, a diferenciar tu palabra de la nuestra, a tener la certeza del conocimiento de aquel en quien hemos confiado. Por favor, bendecinos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.